Bueno, nosotros estamos de elecciones este domingo, pero Paraguay estuvo hace muy poquito en elecciones que tuvieron ciertas características especiales. De pronto todas las predicciones decían que la cosa iba para un lado y finalmente, aparentemente, las cosas terminaron para otro lado. ¿Qué tanto las encuestas fallan? ¿Qué tanto estas situaciones se dan muy rápidamente en cambios de ideas de las personas, de los electores, 3, 4 días antes de una elección? Veamos lo que nos dice Raúl Sor sobre lo que pasó en Paraguay. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, había mucho debate a partir de las encuestas, pero el resultado fue abrumador a favor del Partido Colorado. Para los que no están familiarizados, el Partido Colorado ha ejercido el gobierno durante los últimos 76 años con una sola interrupción, un gobierno en que el presidente Lugo gobernó por casi 5 años, pero todo el resto de la historia reciente de Paraguay ha sido del Partido Colorado. Y este domingo no fue una excepción porque el Partido Colorado se impuso de manera muy categórica con un 42,7% de la votación. Es decir, ningún lugar a duda que Santiago Peña avasalló a su rival Efraín Alegre, que obtuvo el 27,5%, es decir, una diferencia de cerca de 15 puntos, es decir, muy lejos de lo que decían las encuestas. Algunas daban directamente a Peña como ganador desde el comienzo, y otras decían que iba a ser una elección disputada. La mayoría daba a Peña como ganador, y bueno, finalmente esto no deja ninguna duda, pese a que grupos opositores dicen que hubo algún fraude. Pero habiendo ese nivel de diferencia, aunque haya habido fraude, digamos, no sería imposible esconder un fraude de esas magnitudes. Y si bien en Asunción hubo manifestaciones protestando y exigiendo que se hubiera un reconteo del 10% de los votos, y si allí se observaban irregularidades, bueno, a llamar a una nueva elección, pero esto no va a prosperar, y en definitiva Peña se va a convertir en el presidente. Y bueno, Peña tiene una sombra muy grande tras de sí, que es fue el candidato auspiciado por Horacio Cartes. Cartes gobernó el país del 2013 al 2018. Y él fue el padrino de Peña, y Peña se desempeñó durante el gobierno de Cartes como presidente del Banco Central y tuvo un rol bastante protagónico en el gobierno de Cartes. Resulta que Cartes, que hizo una fortuna descomunal y ha creado lo que se llama el Grupo Cartes, que tiene una serie de empresas y es un multimillonario. Estados Unidos estaba buscando la extradición de Cartes, no la ha pedido, pero autoridades estadounidenses han planteado que él estaba comprometido con el narcotráfico y que por lo tanto existía la posibilidad de pedir su extradición. Bueno, ahora hubo una rotación de papeles y justamente Cartes se ha convertido en el presidente del Partido Colorado. Es decir, ya no está en el gobierno, pero el Partido Colorado tiene una fuerza enorme y sobre todo siempre la ha tenido, tiene una presencia nacional que el principal partido opositor a lo largo de la historia moderna de Paraguay es el Partido Liberal, que justamente llevaba como candidato a Alegre y que pero no tiene una presencia rural, y todavía Paraguay es un país con una gran población campesina, y la presencia del Partido Colorado es tremenda en los sectores, en el campesinado. Organizan asados, tienen muchas actividades sociales. Es decir, hay regiones enteras de Paraguay en que no existe
No hay otra presencia más que la del Partido Colorado. Oye, dime una cosa. En Paraguay las elecciones, tú dices, han sido bastante idénticas en términos del ganador, pero ¿cuáles son las fuerzas que eventualmente compiten con el Partido Colorado? Tú dijiste el Partido Liberal, es uno. Exacto, han habido distintas coaliciones. Exacto, pero Paraguay no es como Estados Unidos, si tú quieres, en una situación donde hay básicamente dos partidos que se alternan en el poder. Han habido, aparte de las instancias militares en su oportunidad, han habido una serie de otros partidos que se han formado para tratar de competir con los colorados. Sí, digamos en los 35 años de democracia que ha vivido Paraguay, luego de la caída de Alfredo Stroessner, que fue el dictador que gobernó desde el año 54 en adelante, 1954, estamos hablando de mucho tiempo, y Stroessner fue una dictadura absoluta, muy represiva, brutalmente represiva, y que tenía además un control total. Y yo recuerdo haber estado en Paraguay y tenía un programa todas las mañanas. Stroessner hablaba durante 10, 15 minutos y ese programa se llamaba La Voz del Líder. Y ahí él expresaba una serie de pensamientos bastante inconexos, pero su presencia era absoluta y ciertamente no había ninguna otra voz que se permitiera. Pero con la caída de Stroessner en 1989 se liberalizó y gradualmente comenzaron a surgir, como tú bien señalas, una serie de partidos, pero históricamente el Partido Liberal era el que había, digamos, era el único partido de alternativa real y todavía sigue siendo el principal partido opositor, aunque se han incorporado otras fuerzas. Lo que les pasó a la oposición en esta elección, que a diferencia de la elección en que fueron con Lugo, en que se logró un frente unificado de la oposición, fueron divididos y varios partidos no coincidieron. Y ahora, de lo que se espera de Peña, es un gobierno de derecha extremadamente conservador. De hecho, Paraguay, un país muy conservador y en muchos sentidos muy retrógrado. Y cuando digo retrógrado, por ejemplo, hay un femicidio cada 10 días. Es decir, es un país, la homosexualidad es perseguida brutalmente, pese a que el hijo de Alfredo Stroessner, que era un militar, era homosexual, y él, por ejemplo, es curioso de este fenómeno, salía con algunos camaradas de armas a darle paliza a homosexuales en las calles, y también el número de asesinatos a homosexuales en Paraguay es extremadamente alto. En ese sentido es un país muy, muy conservador y Peña está en la línea absolutamente conservadora. Sí, ahora, conservador hoy día tiene digamos, una definición que no necesariamente corresponde con lo que nosotros podríamos hablar de conservadores, por ejemplo, en nuestro propio país, digamos. De acuerdo. El conservadurismo acá no necesariamente impide que tú aceptes minorías sexuales o que aceptes un montón de otras cosas. Casi todo, en términos de conservadurismo, se aplica a cómo tú miras la marcha económica, más que hoy día la marcha de la ciudadanía en ese sentido. Quizá tiene que ver... Es un conservador social. Claro, exactamente, es más un conservador social, exactamente en ese sentido. ¿Ah? Sí. Ahora, sí, bueno, ¿y cuál es la relación? ¿Y cuál es la otra cosa muy importante que tiene Paraguay, que es extraordinariamente interesante de seguir, es que Paraguay tiene frontera con 4 o 5 países. Y además es un país frontera que de repente
¿te acuerdas? En otras épocas, yo no sé si seguirá exactamente igual, pero era uno de los países que generaba la mayor cantidad de contrabando de todo tipo de cosas a través de Paraguay, que entraban a Argentina, entraban a Uruguay, entraban a Brasil, y todo esto siempre se mencionaba a Paraguay como un país tremendamente, ¿cómo decirlo? Un país que teniendo en esa época una dictadura con Stroessner, pero tenía una posición tan espectacular en el subcontinente de Sudamérica que básicamente no se podía prescindir de pasar por Paraguay, ya sea porque quisieras o no quisieras. Claro, digamos, el corazón digamos, de esa frontera era la triple frontera que en su momento se llamaba Puerto Stroessner. Después le cambiaron el nombre. Pero sí, Paraguay además es un país con un nivel de corrupción insólito. Te cuento una anécdota. Yo una vez, estando allá en Asunción, me invitaron a un almuerzo, a un asado, y de gente conocida, típicos profesionales, y al momento del brindis, los paraguayos tienen una tradición de brindar, y tienen unos brindis muy floridos, una especie de poema. Y el festejado, cuando brinda, dice, y porque ahora he recibido mi primera coima, y esto demuestra lo que he avanzado en mi carrera. Y esto era, y yo me quedé, pero helado, dije, ¿cómo se enorgullece de eso? No, es que cuando tú ya recibes la primera coima es porque has llegado a una estatura. Y eso acá lo festejamos. Ahora, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Yo no estoy seguro si es que los países mantienen las mismas composturas en términos éticos o de corrupción, pero lo que sí siempre me Eso no fue hace tanto tiempo. Sí, pues, siempre me ha parecido muy interesante de Paraguay es esta situación de un país aparentemente sin océano y que está en una posición estratégica vital con 4 fronteras en América del Sur. Y por lo tanto los pasos para allá, para acá, para cualquier punto de la brújula, tú inevitablemente en el lado, si tú quieres, dividiendo la cordillera de los Andes, tú para el este, básicamente Paraguay es gravitante, siempre, por muy chico que sea. Sí, bueno, y no solamente gravitante para el resto de América Latina, el Mercosur, en fin, del cual ellos son miembros. Además, ahora, y lo acaba de plantear Peña, hubo una disputa muy fuerte en que China está tratando de que, porque Paraguay es uno de los pocos países que todavía quedan en el mundo, son una docena, que todavía tienen relaciones con Taiwán. Y se esperaba, una de las posibilidades era que un nuevo gobierno rompiera relaciones con Taiwán, como lo exige China, y pasara a reconocer a China. Porque además Paraguay tiene una relación económica muy sólida con China, porque le exporta una cantidad enorme de soja y de carne, pero es su principal mercado. Y por esa razón se pensaba, y la presión que está ejerciendo China, que iba a cambiar de bando, pero no. Ahora, recién electo, ha reiterado que él va a mantener sus relaciones con Taiwán. Taiwán le ha dado muchos recursos a Paraguay, le ha dado una serie de becas, una gran cantidad de becas de paraguayos que están estudiando en Taiwán, y bueno, en eso no va a haber cambio. Pero lo que sí es más sorprendente es que, siendo ultra conservador políticamente, él ha dicho que va a reconocer y restablecer relaciones con Venezuela, y que para él Maduro es el único gobernante en Venezuela, es decir, le ha dado la espalda a Guaidó definitivamente. Y eso también es hasta cierto punto una novedad, porque Paraguay estaba muy cuadrado con Guaidó, y en general
ha tenido muy buenas relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una suerte de tutelaje en la política exterior de Paraguay, pero con el gobierno de Cartes se debilitó un poco, y la amenaza de un pedido de extradición, naturalmente, esto complica la relación con la facción de Cartes, que, como digo, es la más derechista dentro del Partido Colorado, porque el Partido Colorado tiene facciones y las hay más progresistas y más conservadoras. Bueno, Cartes es lo más conservador y Peña es un pupilo directo de Cartes. Sí, es interesante. Me encantaría saber qué tanto los chilenos, nosotros, conocemos de cada cierto tiempo hacer una especie como de encuesta, llamémoslo así, pero ¿qué tanto conocemos a nuestro propio subcontinente? Digamos, evidentemente Argentina y Perú son más conocidos, ahora muy conocido Venezuela, sobre todo con la ola migratoria, quizás menos Ecuador, Brasil siempre se ve por múltiples razones, etcétera. Uruguay es uno de esos países que también tiene un cierto appeal con respecto a los chilenos. Todo esto, el fútbol ha sido trascendental para que uno conozca muchas de estas cosas. Pero Paraguay es de esos países que, fíjate, estando no tan lejos, pero estando a cierta distancia, yo creo que debe ser, de todos los países sudamericanos, probablemente uno de los países que nosotros tenemos menos conocimiento comparado con lo que estaríamos dispuestos a hablar de cualquier otro país de Sudamérica. Incluido Bolivia. No, por cierto, incluyendo Bolivia, que conocemos mucho más de Bolivia por múltiples razones que de Paraguay. Sí, Paraguay es un país muy hermético en el último tiempo no tanto, pero a lo largo de su historia fue muy hermético y muy encerrado sobre sí mismo, y tiene una cultura política muy diferente al resto de la región. Y eso en parte porque ha vivido bajo gobierno de una u otra forma bastante autoritario, y la tolerancia a la disensión en Paraguay históricamente ha sido muy poca, y los paraguayos emigran a la Argentina, pero en general no hay grandes movimientos migratorios todavía. En muchos sentidos, Paraguay es un país esencialmente agrícola, rural, y no hay migraciones masivas como las han tenido muchos otros países. De manera que eso también es un factor que ha contribuido al aislamiento de Paraguay, y el hecho de que no tenga, digamos, fronteras marítimas también contribuye al encierro, sin duda. Sí, interesante la posición de Paraguay en América del Sur. Gracias, Raúl. Nos vemos mañana. Listo, hasta mañana. Chao.